Un loco anda suelto en el estado de Michigan. Eran ataques salvajes. No había otra manera de describirlos. Y nadie está a salvo. Todos tenían miedo de convertirse en la próxima víctima. 18 víctimas en 3 estados. 5 han fallecido y 13 continúan luchando por sus vidas. Entonces fue cuando sentí salir el cuchillo. En cuanto vi la sangre, les oí decir: le han apuñalado en los pulmones, tenemos que darnos prisa. Ese tipo no se detenía. Teníamos un loco suelto. Flint, una orgullosa ciudad de Michigan, la que una vez fue el epicentro de la industria automovilística americana, hoy es más conocida por su índice de criminalidad. Flint es conocida como una de las ciudades más violentas de los Estados Unidos. Históricamente se encuentra entre las 3 primeras en cuanto a violencia per cápita. Así que estamos acostumbrados a los tiroteos y a las agresiones porque tenemos muchos. En el año 2010 batimos récords. Tuvimos 66 homicidios solo en la ciudad de Flint. Fue tan solo el principio de lo que estaba por venir. En el silencio de la madrugada, en una parte desolada de la ciudad, un inusual montón de lo que parece basura está tirado en la acera y atrae la atención de un agente de policía de Flint. Fue a hablar con otros 2 policías, también del tercer turno, y les comentó que había visto una pila de ropa en Saginaw Street, pero como no estaba seguro, les pidió que le siguieran al lugar para poder comprobarlo. Lo que a primera vista parece un montón de ropa vieja, resulta ser algo mucho más inquietante. Era un hombre que había sido brutalmente apuñalado y que estaba tirado en un charco de sangre. ¡Ayúdenme, por favor! ¿Quién le ha hecho esto? La víctima respira a duras penas y está desangrándose rápidamente. Justo cuando va a perder el conocimiento, murmura unas palabras cruciales. Creo que era un hombre blanco. Las autoridades pronto concluyen que esta agresión no ha sido un atraco al comprobar que la cartera y el dinero de la víctima están intactos en el bolsillo de su pantalón. Más tarde se identificó a la persona apuñalada que estaba tirada en la calle como Arnold Minor. Lo metieron en una ambulancia acompañado por un policía y ahí fue donde murió. Los investigadores indagan de inmediato por los alrededores de la escena del crimen en busca de sospechosos y testigos. El lugar donde ocurrió es un tramo de la calle muy concurrido durante el día. Pero a esas horas no suele haber nadie por allí. A menos que hubiera alguien caminando solo a las 2:30 de la madrugada. Esa misma mañana, un agente comunica la trágica noticia a la madre y la hermana de Minor. Le enseñan una foto de días más felices. Vestía con una camisa blanca y corbata. Llevaba gafas, parecía que tenía algún tipo de acreditación y sonreía. Era una persona de aspecto frágil, bajito, con una gran sonrisa. Y al hablar con su familia, te dabas cuenta de que lo querían mucho. La policía está desconcertada después de que la investigación revele que Arnold Minor era un ciudadano de bien, sin enemigos, porque acabó convirtiéndose en el blanco de un asesino. Era un hombre bastante corriente, pero de carácter amable. No se merecía lo que le pasó. Medía 1,70 m o 74. Era delgado y frágil. Si buscas a alguien que no parezca que vaya a plantar cara, esta sería la víctima ideal. En ese momento no teníamos mucho con lo que avanzar. Teníamos a alguien que había sido apuñalado y que iba solo caminando por las calles de Flint. Era todo lo que sabíamos. Y entonces, una nueva pista aparece justo enfrente de donde Minor fue acuchillado. Conseguimos la grabación de una tienda de artículos de fiesta situada a unos 90 metros al sur del lugar donde Arnold Minor fue acuchillado. Era un todoterreno que iba por un lado de la carretera y que después regresaba por el otro. Este cambio de dirección resulta sospechosamente rápido. Con esta pista visual en las manos, la policía pasa horas revisando sus registros. El ataque a Arnold Minor parece encajar en un patrón emergente de apuñalamientos que ha ido en aumento durante la última semana. Se trataba de hombres negros que eran asaltados en las calles de Flint, en medio de la noche, mientras iban caminando solos. Empezamos a pensar que el mismo agresor estaba detrás de todos esos crímenes. Los detectives vuelven atrás en el tiempo. 3 meses antes, David Motley, de 31 años, fue apuñalado y murió. En su momento se atribuyó erróneamente el crimen a un incidente entre bandas. Un mes más tarde, aparece otra víctima. El segundo homicidio no se descubrió hasta el 21 de junio. Había pasado casi un mes y no se había establecido ninguna conexión entre los crímenes. La desafortunada segunda víctima resultó ser Emmanuel Dent.
que murió tras recibir varias heridas de arma blanca que le hicieron desangrarse. Casi todos los crímenes que vemos en Flint son con armas de fuego. No vemos muchos apuñalamientos, por lo que, a medida que se producían más, llamaban mucho la atención. Durante las siguientes semanas, se empezó a producir un asalto tras otro. Y a partir del 26, 27, 28 y 29 de junio, había uno cada día. Algunas de las víctimas se vieron levantadas del suelo por el impulso del cuchillo mientras se dirigía hacia la cavidad torácica. Quien fuera que lo estuviera haciendo tenía que ser lo bastante fuerte como para clavar el cuchillo y después dar un tirón y cortar las tripas de la persona. No es tan fácil hacerlo, hay que hacer mucha presión. Con 6 hombres apuñalados, 3 de ellos muertos, la policía cree que un monstruo escurridizo anda suelto, atacando a víctimas de forma aleatoria y sin dejar pruebas tras de sí. El 30 de julio, unos agentes encuentran el cuerpo de Frank Killebrew tirado en un aparcamiento. Las heridas de arma blanca en su cuerpo forman parte de un modus operandi muy conocido. Ni siquiera le habían robado. Llevaba 2 carteras encima. Otro ataque sin robo a alguien que caminaba solo por la noche. El momento de inflexión fue cuando los investigadores de la escena del crimen observaron las características y se dijeron: espera un momento, tenemos bastantes asaltos así. Fue entonces cuando se estableció una conexión en la investigación. Cuando Arnold Minor fue asesinado el 2 de agosto, durante la semana anterior se había producido un apuñalamiento en Flint todas las noches. Eran ataques salvajes, no había otra manera de describirlos. Eran ataques salvajes, brutales y violentos. Ese tipo no se detenía. Estaba desatado. Mientras el número de ataques se eleva a 12, el pánico se extiende por la ciudad. Lo que ocurrió durante la siguiente semana fue algo que no he vuelto a ver. La gente estaba realmente preocupada. Y se trataba de una ciudad que estaba acostumbrada al crimen, que estaba acostumbrada a vivir al límite. Todos temían convertirse en la próxima víctima. Así que la mejor forma de evitarlo era no salir por la noche. La comunidad estaba revolucionada, quería acción, y la policía y las fuerzas de la ley querían conseguir algo. El problema que teníamos era que no había una verdadera comunicación entre las distintas policías, porque los apuñalamientos no se estaban produciendo en la misma jurisdicción. Por su naturaleza y magnitud, la investigación de todos esos homicidios tenía que situarse más allá del ámbito de intervención de la policía de Flint. Así que en ese momento presentamos la solicitud. McGreevy y su equipo piden refuerzos para formar el cuerpo especial del asesino del cuchillo. Reunimos agentes de policía de 7 jurisdicciones diferentes y todos queríamos capturar a ese individuo. Pero a pesar de los nuevos miembros como refuerzos de la investigación, el cuerpo especial no hace muchos avances. La gente se estaba aferrando a un clavo ardiendo, por decirlo de alguna manera, porque nadie tenía realmente ningún sospechoso. Por ahora, todo lo que la policía sabe es que su criminal es blanco, fuerte, conduce un todoterreno y prefiere un cuchillo. Parece atacar a personas negras por la noche y es terriblemente prolífico. No podíamos permitir más homicidios. Aquello no estaba en los planes de ninguna manera. Pero para conseguirlo, la policía necesita una pista sólida y la necesita rápido antes de que el asesino del cuchillo ataque de nuevo. Ese tipo no se detenía. Teníamos un loco suelto. Un asesino despiadado ha apuñalado de forma aleatoria a 14 personas en 2 meses en Flint, Michigan, y casi no existen pruebas para avanzar. En ese momento, la tiene un gran golpe de suerte cuando una de las víctimas más recientes del asesino del cuchillo se recupera para hablar con ellos desde la cama del hospital. Edwin Wilson, de 17 años, es un chico amable originario de los conflictivos barrios del oeste de Detroit. Le enviaron a Flint con su madre con la esperanza de que esta ciudad fuera más segura. No solo para él, sino también para su hijo. En la noche del 1 de agosto de 2010, Edwin vuelve solo a casa después de una fiesta, a tan solo unas manzanas de donde vive. En esos momentos advierte a un hombre parado cerca de un todoterreno. Hablaba por teléfono y le oía decir: no te sigo, no te sigo, no lo entiendo. Tenía que pasar por donde estaba para ir a casa, así que cuando estuve cerca me preguntó si sabía dónde estaba Client Road. Le pregunté qué estaba haciendo y le empujé. Y entonces fue cuando sentí salir el cuchillo y en cuanto vi la sangre eché a correr.
Me giré para mirar atrás y le vi allí de pie, mirándome. Pensé que aquel hombre estaba loco. Luchando contra el dolor, Edwam entra trastabillando en la primera casa que ve con luz. Mientras yace en el suelo de una desconocida, Edwam piensa que esos serán sus últimos momentos. Me estaba quedando dormido y entonces ella empezó a llorar y a decirme una y otra vez que no me durmiese. Cogió agua fría y me la tiró en la cara. Y eso me dio mucha energía para mantenerme despierto, para mantenerme con vida. Y la señorita Regina me insistía, no vas a morir, no vas a morir. Casi sin respirar, solo puede pensar en una cosa. Recuerdo haber dicho que no quería morir allí sin mi hijo, que quería verlo de nuevo. Pero la sangre sale a borbotones de sus heridas y se extiende por el suelo. Recuerdo que llegó la ambulancia. Les oí decir, le han apuñalado en los pulmones. Tenemos que darnos prisa. Y recuerdo haberme desmayado. Recuerdo despertar y ver a mi padre sentado junto a mí. Al principio me asustó, porque aquello había pasado a las 3 de la madrugada y él estaba en Detroit. ¿Cómo había llegado allí? No sabía que todo había pasado 2 días antes. Con 40 grapas que le cierran la herida, Edwam tiene suerte de estar vivo. El cuchillo estuvo a punto de perforarle el corazón, pero el daño provocado en pecho y abdomen requiere una larga y dolorosa recuperación. 4 días tras el ataque, Edwam es capaz de hablar con la policía y da a los investigadores lo que necesitan: una descripción detallada del agresor. Era grande como un luchador de lucha libre, parecido a un luchador de jaula. Realmente no pude verle la cara porque tenía la gorra encajada, con la visera doblada. Y era una noche oscura. El retrato representaba sus ojos de forma perfecta. Las autoridades hacen pública una declaración oficial junto con el retrato. El asesino del cuchillo es un hombre monstruoso. Mide sobre 1,98 m y pesa sobre los 130 kilos. También es descrito como un hombre blanco de mandíbula ancha. Al retrato se le dio mucho bombo en los periódicos, internet, en televisión, en carteles. La gente tenía la imagen grabada. Y creo que realmente ayudó a la comunidad a entender que estábamos haciendo progresos. El miedo que tenía la gente en la ciudad de Flint era casi palpable. Había un loco dando vueltas y atacando a víctimas. Teníamos que atrapar a ese tipo. Es un hombre blanco y sus 14 víctimas son afroamericanas. Daba la sensación de que podía haber implicaciones raciales. Desde el punto de vista de alguien ajeno, podría parecer que había un problema racial y que iba detrás de hombres negros. Pero si conoces la demografía de la ciudad, sabes que probablemente la persona que estuviera andando sola por la calle en ese momento del día o de la noche sería una persona negra, porque es la mayoría de la población de la ciudad en la que vivimos. En realidad no sé por qué estaba apuñalando a personas negras, pero no dijo nada racista cuando me acuchilló. La policía no tiene ni idea de si el asesino del cuchillo está motivado por la intolerancia o simplemente le gusta matar. Pero a medida que más supervivientes se van recuperando, los investigadores descubren que todos cuentan la misma historia. Recorría en coche las calles de Flint. Veía a un afroamericano andando por la calle, paraba y le decía: hombre, hola, ¿podrías decirme cómo ir a tal o tal sitio? ¿O sabes cómo arreglar un coche? Tengo un problema, ¿puedes acercarte? Y entonces era cuando se producían los ataques. La policía cree que el asesino del cuchillo intenta ocultar su increíble tamaño a las víctimas mientras las atrae. Es por la noche y las luces de la calle no alumbran mucho, así que no parece tan grande como al final resultó ser. Y creo que utiliza eso en su beneficio. No parecía tan amenazador hasta que se acercaba y sacaba el cuchillo. Le ayudaban porque eran personas de buen corazón. Él se aprovechaba y las atacaba. Era algo rastreo. Tras 5 días sin ningún progreso importante, los investigadores, frustrados, piden ayuda a la comunidad abriendo una línea de colaboración ciudadana a las 24 horas. El teléfono estaba sonando continuamente con llamadas de ciudadanos que ofrecían pistas. Llegan miles de pistas y miles de líneas de investigación que los detectives siguen incansablemente. Era adrenalina pura. Trabajábamos hasta quedar exhaustos. Algunos se tumbaban en el sofá de la oficina y dormían un poco. No lo pensábamos.
Solo seguíamos adelante. No debíamos fracasar. Era una persecución. Teníamos que seguir avanzando. No creo haber visto nunca antes a un grupo tan dedicado en ningún caso en el que haya participado. Aterrorizada, la ciudad de Flint, en Michigan, contiene la respiración hora tras hora, esperando la noticia de un nuevo apuñalamiento. Para sorpresa de todos, pasan 3 días sin nuevos ataques. Y cada día parecía como si estuviéramos esperando. ¿Se estaba tomando ese tipo un descanso? ¿Estaba tomándose unas vacaciones? Hoy vamos a ver nuevas agresiones. No pasará mucho tiempo antes de que los investigadores obtengan su respuesta. El tipo dijo, hemos tenido 3 asaltos idénticos a los que habéis tenido en Flint. Estábamos estupefactos. Las autoridades de Michigan han conseguido finalmente una descripción del hombre al que llaman el asesino del cuchillo de Flint. Pero no tienen ADN de ninguna otra prueba forense para conectar estos crímenes sin relación. Y ahora su objetivo parece haberse desvanecido. ¿Ha terminado la matanza o simplemente se ha ido a otra parte en busca de víctimas? Para responder a esto, los investigadores envían boletines a las policías de todo el país. Dijimos, aquí estamos. Esto es lo que pasa. Si alguno de vosotros tiene algo similar a lo que tenemos en Flint, llamadnos. Nos encantará tener noticias vuestras. 3 días más tarde, a 966 kilómetros, una pequeña comisaría de Leesburg, Virginia, se pone en contacto con el cuerpo especial del asesino del cuchillo por un ataque reciente. La víctima estaba caminando por un aparcamiento cuando un vehículo se detuvo a su lado y el conductor le preguntó si podía ayudarle con un problema en su coche. Notó movimiento con una visión periférica y vio al sospechoso esgrimiendo un martillo. Fue capaz de esquivarlo parcialmente y apartarse, por lo que no hubo contacto total. El sospechoso siguió avanzando hacia él, pero la víctima logró huir. Es el tercer ataque con martillo que la policía de Leesburg ha registrado en 4 días, algo inusual para una ciudad de 42.000 habitantes y casi sin crímenes violentos. Por suerte, ninguna de las víctimas ha sido asesinada. Tal número de ataques violentos en ese periodo de tiempo era algo inaudito en nuestra comunidad. El tercero añadió más peso a nuestras sospechas de que nos enfrentábamos a un agresor en serie. En este tercer asalto, el agresor se ha equivocado con la elección de la localización y los investigadores consiguen una pista crucial. La zona comercial donde ocurrió había instalado recientemente un nuevo sistema de cámaras de vigilancia, lo que también nos permitió obtener una fotografía del vehículo. El vehículo es claramente un modelo antiguo del todoterreno Trailblazer. Parecía verde oscuro en la parte de arriba, con un color más claro en los paneles inferiores del vehículo. Las autoridades asumen que el coche es de otro estado y registran los aparcamientos de moteles buscando un todoterreno verde y dorado con matrícula de fuera del estado, pero vuelven con las manos vacías. Armados con la marca, modelo y color del coche, la policía de Leesburg prepara un boletín para todos los medios de comunicación sobre este y otros ataques similares. Lo que al principio estaba centrado en casos similares de la zona se expandió a nivel regional y finalmente nacional. Reciben los boletines de Flint sobre los ataques del asesino del cuchillo y se ponen en contacto con la policía de Michigan. El tipo al otro lado de la línea dijo, hemos tenido 3 asaltos idénticos a los que habéis tenido en Flint. Estábamos estupefactos. Puede que el arma elegida haya cambiado de un cuchillo a un martillo, pero por lo demás los ataques son idénticos. La policía está convencida de que es la sangrienta obra del asesino del cuchillo. Y ahora el cuerpo especial de Flint tiene algo que antes no tenía. Una descripción precisa del todoterreno. Dijeron, por cierto, el todoterreno que tenemos aquí tiene una serie de abolladuras en el capó. No teníamos la cara del asesino todavía, pero habíamos confirmado que era su Chevy Trailblazer, verde y beige. Los medios descubren que el asesino del cuchillo de Flint ha pasado a escala nacional y la historia salta a los medios en una noche, provocando el pánico de costa a costa. Canales como CNN, ABC, NBC y CBS y otros medios internacionales estaban muy interesados. Y las unidades móviles empezaron a rodar. Los temores de la población se demuestran fundados. 2 días más tarde, a 724 kilómetros de Virginia, se produce otro espantoso ataque. Los colegas de la policía de Toledo, en Ohio, nos llamaron para decirnos que habían tenido un ataque allí idéntico al que se había producido en Leesburg y al nuestro. Y nos preguntamos, ¿a dónde iría después? En el exterior de la pintoresca iglesia de Toledo, en Ohio,
el encargado de mantenimiento de la iglesia se toma un merecido descanso. Un hombre corpulento se baja de un todoterreno verde. Le pregunta al cuidador por una dirección. Todo es inofensivo, hasta que... Cuando llamaron desde Toledo, no me lo podía creer. El todoterreno verde y dorado estaba involucrado de nuevo, y un afroamericano había sido acuchillado de una forma muy violenta. Pensamos que las similitudes eran muy relevantes. Cuando se confirma que los crímenes del asesino del cuchillo de Flint están cruzando la frontera entre estados, el FBI da un paso al frente para unirse al equipo que trabaja las 24 horas. Un loco andaba suelto. Teníamos que parar a ese tipo. ¿A dónde iba a ir a continuación? ¿Qué íbamos a tener que hacer para detenerlo? La policía todavía no ha identificado al sospechoso, pero pronto recibirá ayuda de otra de sus víctimas. El residente de Flint, Antoine Marshall, que fue apuñalado 14 días antes, ha estado en la UCI del hospital luchando por su vida. Debido a la gravedad de sus heridas, lo vendaron, lo llevaron al hospital y lo metieron directamente en el quirófano. Así que no tuvieron oportunidad de interrogarlo. Pero ahora Antoine se ha recuperado lo suficiente para darle a la policía una descripción de su agresor que proporcionará 2 piezas vitales del puzzle. Describió la camiseta que llevaba su agresor y era de una marca específica de Ginebra. También clarifica la raza del asesino del cuchillo. Creo que fue la primera persona que dijo definitivamente que aquel tipo no era blanco. Parecía tener mezcla, su piel parecía olivácea. No era del todo blanco. La declaración que hizo fue bastante significativa. Estos 2 detalles arrojarán luz sobre el caso. Se envía un nuevo boletín por todo el país, completando la descripción del asesino del cuchillo a la espera de que esta información les suene a alguien. Y da muy buenos resultados. Sí. La pista 314. Era una mujer sin identificar que declaró que conocía a una persona que trabajaba en la tienda Kingswater Market, en Mount Morris, y que había ido a Virginia la semana pasada a visitar a un familiar. Ahora teníamos a alguien que encajaba con la descripción, que tenía el vehículo correcto y lazos con Virginia. Mientras los investigadores interrogan al dueño de la tienda, un logo familiar llama la atención de uno de ellos. Era el logo de la camiseta que Antoine Marshall describió en su ataque. Fueron capaces de concluir y confirmar que la camiseta que el agresor llevaba era exactamente la misma camiseta que tenían en la tienda. Las piezas finalmente van encajando, mientras la policía estrecha el cerco en torno al asesino del cuchillo. ¿Pero lo encontrarán antes de que desaparezca para siempre? El asesino del cuchillo de Flint se ha paseado por 3 estados, apuñalando aleatoriamente y por sorpresa a 18 víctimas. 5 hombres están muertos y 13 han sobrevivido. Es un baño de sangre que está haciendo que el miedo, la histeria y el recelo se propaguen por todo el país. Pero una pista decisiva ha llevado a la policía del estado a una tienda donde creen que el asesino puede haber trabajado. La policía sabe que ha encontrado un filón cuando el dueño reconoce de inmediato al hombre del retrato. Descubrieron que ese individuo trabajaba allí, encajaba con la descripción. No estaban seguros de su nombre completo, solo lo conocían como Eli. Pero nos contaron que se iba a Virginia y que sí que tenía el tipo de vehículo que aparecía en el boletín. La información del dueño es escasa. Eli solo trabajó allí durante un corto periodo en el turno de noche y el dueño le pagaba en efectivo. Pero la información más valiosa de todas viene de las cámaras de seguridad instaladas en la tienda. El dueño de la tienda señaló al empleado por el que preguntaban y dijo que se había ido a Virginia. Y el dueño también señaló en el vídeo de archivo el vehículo de esa persona, que estaba estacionado en el aparcamiento. Los investigadores se encuentran más cerca de lo que nunca han estado de descubrir la identidad del asesino del cuchillo, pero necesitan un apellido. El dueño declara no saber nada más sobre Eli, salvo que era un buen trabajador, que hablaba con acento y que era reservado. Pero al interrogar al resto de los trabajadores, los policías consiguen una última pista de uno de sus compañeros. Conseguir su número de teléfono fue una pista crucial para la investigación.
Una pista entre mil les ha proporcionado un filón de oro. De vuelta a la oficina del Cuerpo Especial, la Policía del Estado comparte sus fascinantes noticias con el equipo. Los investigadores tenían una coincidencia exacta del vehículo, aparte del viaje de ese tipo a Leesburg y las descripciones similares de la camiseta. Y ahora, además, tenían su número de teléfono. Y teníamos una foto. En ese momento, las cosas empezaron a avanzar un poco más rápido. Todavía no tienen el apellido del sospechoso, pero en un asombroso golpe de suerte, el nombre de la tienda le es familiar a un miembro del Cuerpo Especial. El investigador en cuestión dijo que recordaba esa tienda porque habían hecho un control de venta de alcohol hacía unas semanas y que, de hecho, la descripción del tipo del que hablábamos coincidía con la del hombre al que entregó la multa. El asesino del cuchillo de Flint también es culpable de vender alcohol a menores. De hecho, tenían su carnet de conducir, o al menos una fotocopia, porque le habían multado. Y así fue como descubrimos que el verdadero nombre de Eli era Eli Sabulassam. Armados con su nombre completo, el Cuerpo Especial se pone en marcha para rastrearlo. A esta hora ya sabrá que van tras él gracias a la atención de los medios, y sin duda estará tratando de pasar desapercibido. Todavía no sabíamos dónde estaba físicamente. Era como intentar buscar una aguja en un pajar. ¿Dónde podía estar? Si su nombre y fotografía se hacen públicos, podría pasar a la clandestinidad y desaparecer para siempre, a menos que puedan encontrarlo antes. En cuanto tuvimos su número de móvil, pudimos utilizarlo para localizarle. Mientras tanto, las autoridades indagan en el pasado de Elijah Sabulassam, de 33 años. La investigación concluyó que este individuo era un árabe cristiano nacido en Israel. Su padre murió cuando era joven y durante su adolescencia lo enviaron a los Estados Unidos, a la zona de Virginia, para vivir con unos familiares. A finales de 2008 o principios de 2009 tuvo un roce con su cuñado que terminó en un altercado. Y al final acabó yendo al área de Flint, Michigan, a vivir con unos parientes. Pero lo que de verdad llamó la atención de todos fue un incidente en su país natal. Descubrimos que en Israel había estado involucrado en un apuñalamiento. No se presentaron cargos, pero muchos de los que le conocían notaban en él una rabia profundamente arraigada. Una rabia que la víctima, Etuan Wilson, conoce muy bien. A partir de los 17 años mi vida cambió. Todo fue cuesta abajo. Y no fue culpa de nadie salvo de él. No fue algo que hiciera yo, que yo provocara. Tan solo fue algo que ocurrió y que no pudo haberse evitado. De vuelta en el Cuerpo Especial, el experto en rastrear móviles accede al teléfono de Abulassam. Cuando el ordenador revela dónde se encuentra el teléfono, los agentes se ponen en marcha. Chicos, tengo malas noticias. Nuestro sospechoso se ha puesto en movimiento. Parece que el asesino del cuchillo está a punto de escapar definitivamente. Lo localizaron a 916 kilómetros del aeropuerto internacional de Louisville, en Kentucky. Muy cerca del aeropuerto hay dos interestatales. ¿El tipo estaba volando o se estaba moviendo en coche? Sus peores temores se cumplen cuando comprueban la lista de pasajeros de los vuelos que salen del aeropuerto esa noche. Y allí estaba, entre los pasajeros de un avión que iba a Tel Aviv. Si subía ese avión hacia Israel, era posible que nunca lo trajésemos de vuelta. Pero para detenerlo, no solo tienen que conseguir una orden, encontrarlo y arrestarlo, también tienen que hacerlo a 11.265 kilómetros de distancia y en menos de una hora. El Cuerpo Especial ha localizado al asesino del cuchillo de Flint, Elijah Sabulassam, intentando huir del país. Ya ha embarcado en un vuelo en Louisville, Kentucky, con destino a Israel. Pero por suerte tiene una escala en Atlanta, donde debe cambiar de avión. Esta escala en Atlanta será la única oportunidad del Cuerpo Especial para atraparlo. En este momento son las 9 de la noche en Flint. Su vuelo hacia Israel saldrá de Atlanta a las 10:15. Si está en el avión cuando despegue, podría eludir la captura para siempre. Conseguir que extraditen a una persona de un país extranjero es algo muy difícil de conseguir. No podía subir al avión, de ninguna manera. No podía dejar el país, teníamos que detenerlo. Con poco más de una hora, es literalmente una carrera contrarreloj para atrapar a este monstruo antes de que se les escape de las manos.
Pero no pueden arrestarlo sin más. Teníamos que ir con una orden. Teníamos que ir con algo para retenerlo. Había bastante presión para conseguirlo. Uno de los obstáculos era que estaba a varios estados de distancia y también sabíamos que Hartsfield, en Atlanta, era un enorme aeropuerto internacional. Teníamos que ponernos en contacto con las autoridades locales y remarcarles la urgencia y las restricciones de tiempo que teníamos. Pero encontrar un juez para firmar una orden de arresto a las 9 de la noche es una tarea difícil. Eso incluía identificarlo mediante una serie de fotos, que un fiscal preparara la orden de arresto, que un juez firmara esa orden para hacerla válida y luego proporcionar toda esa información a las autoridades de Atlanta. Moverse entre los tecnicismos legales en tan poco tiempo es bastante difícil. Pero el equipo también debe trazar un plan para apresar a Abu al-Sam sin poner a ningún civil en peligro. Mi principal preocupación era que si subía a un avión se produjera un incidente con rehenes. Se iba a dar cuenta de que pasaba algo e iba a ponerle un cuchillo en el cuello a alguien. Además de que era un tipo grande, incluso sin un arma era peligroso. A solo 45 minutos de la hora de salida del vuelo, todavía no hay ni rastro de la orden de arresto. Y lo más importante, del hombre en cuestión. Todavía no lo habíamos localizado físicamente. Esperando recibir el pistoletazo de salida oficial, un equipo de fuerzas especiales de Atlanta toma posiciones. Con los preciosos minutos pasando, la orden finalmente llega. Y no demasiado pronto, porque la policía del aeropuerto de Atlanta ha localizado a Abu al-Sam entre el mar de pasajeros, desconocedores del peligro en el que se encuentran. En Michigan, los miembros del cuerpo especial contienen la respiración mientras esperan las noticias de Atlanta. Éramos conscientes de que estaba en la puerta preparado para embarcar en el avión hacia Tel Aviv. Éramos conscientes de que no le iban a dejar subir, pero no podíamos ver nada de todo eso. Más o menos lo estábamos escuchando desde el otro lado del teléfono. Nos estábamos acercando, estábamos así de cerca. Pero todo tenía que salir perfecto para que nadie saliera herido. Momentos antes de embarcar, un equipo de policías de paisano se prepara para actuar, con la vista fija en el objetivo. Daba la impresión de que pensaba que iba a subir a ese avión y las cosas le iban a salir bien, que iba a dejar los apuñalamientos atrás y que volvería a su patria. A los agentes en el terreno se les ocurre una idea para minimizar cualquier peligro potencial para las personas que rodean a Abu al-Sam. Llamando al señor Abu al-Sam. Llamando al señor Abu al-Sam. Por favor, preséntese en la puerta C24. Se lanzó un aviso mediante la megafonía pública pidiendo a Elias Abu al-Sam que se presentara. Quizá Abu al-Sam pensó cuando oyó su nombre por los altavoces: genial, me van a pasar a primera clase porque soy un tipo grande y se han dado cuenta de que necesito algo de espacio extra. Se levantó y se acercó al mostrador. Y entonces se produjo el silencio. Pareció una eternidad. Estábamos esperando, conteniendo el aliento, mirando el teléfono. Entonces fue cuando los que lo habían detenido sin problemas. Dios mío, lo teníamos, lo teníamos, lo teníamos. Así me sentí exactamente. Esto es justo lo que hice, lo teníamos. Cuando al final nos llegó la noticia del arresto de Abu al-Sam, el cuerpo especial en la oficina de la policía del estado se puso a vitorear. Todos chocábamos los cinco, nos abrazábamos. No hubo ningún tipo de violencia, ningún intento de no cooperar. Al final Abu al-Sam se rindió sin montar un escándalo. El alivio es arrollador, pero el trabajo de los investigadores está lejos de terminar. Para asegurar su condena, la acusación necesita pruebas irrefutables. Las órdenes de búsqueda se llevan a cabo en el todoterreno y en su casa. La prueba más incriminatoria casi deja el país con él. Su equipaje no apareció en Atlanta. De hecho, las aerolíneas lo habían dejado en Louisville, en Kentucky. Pudimos encontrar unos vaqueros azules que tenían restos de sangre. Era la sangre de Arnold Minor. Arnold Minor, la desafortunada víctima de apuñalamiento el 2 de agosto en Flint, Michigan, se convierte en el caso principal en el juicio contra Elias Abu al-Sam. Durante el verano de 2012, Elias Abu al-Sam es condenado por el asesinato de Arnold Minor. Las pruebas de sus otros supuestos ataques se utilizan para respaldar el caso de la acusación. Pudimos presentarle al jurado muchos datos de los otros crímenes y algunas de las víctimas supervivientes, y esos supervivientes identificaron a Elias Abu al-Sam como su agresor.
Cuando lo miré pensé, sé que ahora desearías haberme matado. La has cagado. No vas a salirte de esta. El asesino del cuchillo de Flint se niega a confesar sus crímenes. Y el móvil para atacar a las víctimas sigue siendo un misterio. El 25 de junio de 2012, el asesino del cuchillo de Flint, Elijah Abu-Lasam, es declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua. El veredicto resultó ser de culpabilidad por homicidio en primer grado premeditado, lo que en Michigan significa que pasará el resto de sus días en prisión. Esa es la sentencia más dura que tenemos aquí en el estado de Michigan. No tenemos pena de muerte. Nunca más esta persona causará este tipo de dolor y sufrimiento. No solo a ninguna familia, sino a ninguna comunidad. No va a volver a salir nunca. Está acabado. El reinado del terror del asesino del cuchillo ha terminado, pero el dolor permanece para las víctimas y sus familias.